La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Por fin, después de casi 4 años escuchándoos, puedo decir que soy mecenas. Creo que ya era hora. Me encanta la colaboración carne cruda cafetera que hay esta temporada, porque como bien decís, compartís gran parte de la audiencia. Ayer subía en bici a casa y iba escuchando el podcast de Carne Cruda, y oír a Gallego pedir productores y productoras con especial urgencia me movió un poco el corazoncito. Así que decidí hacerme productora de Carne Cruda. Lo que pasa es que yo escucho más asiduamente La Cafetera, así que pensé que no podía ser productora de una sin ser mecenas de la otra. Así que aquí estoy, haciendo un 2x1 y súper feliz de apoyar 2 proyectazos de periodismo independiente que nos hacen ver cada día que hay intención, que hay energía y que hay ganas, sobre todo, de remar a contracorriente. Un abrazo enorme, cafeteros, de parte de otra que también sueña con tener algún día un programa de radio autogestionado. Un beso. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Today in Brussels we are tabling what I believe are constructive and reasonable proposals. It's worse than Theresa May's deal. No basta con trasladar una momia, creo que es necesario que en este país se haga lo que se ha hecho en el resto de países europeos, y es dar tutela judicial efectiva a las víctimas. Las víctimas del franquismo tienen derecho al mismo respeto y a la misma consideración que las víctimas del terrorismo. ¿Aplicaría el 155? No. Es un error. ¿Dejaría de apoyar a Pedro Sánchez si aplica el 155? No. Yo no le apoyaría en el 155. Creo que es un error, pero al mismo tiempo no poder avanzar en un tema no debería hacer que no pudiéramos avanzar en el resto. Nosotros somos socialistas por elección, no por designación de nadie. Lo hemos elegido ser y lo hemos mantenido durante mucho tiempo, y a peores situaciones hemos podido soportar. Así es que ese ha sido el gran error estratégico de aquellos que dicen que quieren gobernar la izquierda, pero mira por dónde siempre consiguen que gobierne la derecha, porque ya son 4 veces, y digo yo, que si hay que buscar el término de la costumbre, entiendo que es el uso reiterado, pues esto ya es costumbre. 4 veces no es casualidad. The question, sir, was what did you want President Zelensky to do about Vice President Biden and his son Hunter? It's a whole hoax. And you know who's playing into the hoax? People like you and the fake news media that we have in this country. ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! Vamos para Madrid, apoyando a la plataforma de pensionistas, porque algunos lo somos y otros, los que vienen detrás, lo tienen todavía más difícil que nosotros. Así es que es una causa que nos beneficia a todos.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Entre tanto ruido siempre tendremos este espacio de sosiego. Bienvenidos al 3 de octubre de 2019. Un día en el que las portadas, como habréis visto, están copadas por la última oferta de Brexit de Reino Unido a la Unión Europea, pero mientras hay que destacar que en España, ayer conocíamos la noticia de que el gobierno sale en defensa de los guardias civiles procesados por las muertes en el Tarajal y pide que no sean juzgados. Nos hemos ido a esta información del diario.es en la que dicen que la Abogacía del Estado pide que los 16 agentes procesados por la muerte de 14 personas en el Tarajal no sean juzgados. Os podéis imaginar lo que ha creado, la polémica que ha generado esta información publicada en el diario.es y la comentaremos a lo largo del programa. Pero como cada jueves también hablaremos de memoria histórica. En este caso nos acompañará Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y hablaremos de los últimos temas. Como sabéis, sigue siendo actualidad la memoria histórica, en el caso no solamente de sacar a Franco del Valle de los Caídos, sino también de esas medallas de Billy el Niño que siguen impunemente otorgadas al propio Billy el Niño. Así que estos temas y más, vamos a tratar muchos más con el hashtag #LaCafeteraCeuta, #LaCafeteraCeuta. Así que id incorporándoos, las que estáis en directo, las que estáis desde la retaguardia, a todas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y empezamos saludando, como siempre, a aquellas personas que se levantan pronto cada mañana y que ya están por aquí: Buscadora de Estrellas, Marina Brown, que además está comentado también el tema de Billy el Niño, luego lo comentaremos, como digo. Mama en Paz también está por aquí, también vemos a ese Broker, Escolástica, La Punta del Iceberg, Eddie, por aquí también Xavi Gracia desde Barcelona, Elena Noruega. También por aquí sigo bajando, Marta, Alberto Martínez. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Vamos a hablar de todos estos temas. Os pedimos que sigáis con el hashtag #LaCafeteraCeuta el programa, el que lo vayamos comentando entre todas y entre todos. Y también recordar que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como Pau, que nos enviaba ese audio de mecenas, que se hacía doble mecenas, así que muchísimas gracias, porque de verdad vuestro apoyo económico es lo que hace que sigamos resistiendo y que sigamos sobreviviendo en este loco mundo. Así que, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. Londres siempre iba a ser un frente clave en nuestra guerra cultural contra la clase política. Se respiran vientos de cambio, ¿no cree? Joder, eso espero. Deberían presentarle a Steve Bannon, el presidente de Breitbart. También está en la junta de otro de mis proyectos, una empresa que combina minería de datos y expertos en elecciones. Es nuevo. Estamos trabajando en la campaña de Ted Cruz. Cuando empezamos, las encuestas le daban un 3%, ha superado el 40%. Un salto sin precedentes. Mediante enfoque selectivo conductual para saber dónde están los votantes a los que se puede captar y qué mensajes pueden convencerlos. Silicon Valley, siempre me han caído bien. No, los británicos. Cambridge Analytica. Y más allá. Fue a un campo de refugiados en Líbano y dijo: tiene que entender que el 2% de estas personas son activistas yihadistas. El dinero es una cosa, señor Banks, pero los datos son poder. Esa es la... Verá, esto no es más que el principio. Ese fragmento de Brexit and Civil War, ese documental que vimos aquí en La Cafetera, para entender más o menos el contexto en el que se produjo la propuesta de Brexit.
que vuelve a las portadas. Todas las portadas nacionales de papel llevan esta información. En el caso del País, dicen: la Unión Europea recibe con cautelas el plan del Brexit de Johnson. Dice que Juncker reconoce avances positivos en la propuesta británica, pero sigue viendo puntos problemáticos. Hay que recordar que la salida sería el 31 de octubre. De hecho, por ejemplo, La Vanguardia lo titulaba así, decía: Johnson propone un Brexit sin controles en Irlanda del Norte. El primer ministro británico advierte que si la Unión Europea no está dispuesta a hacer concesiones en la dirección que espera Londres, la alternativa es que no haya acuerdo. De hecho, en la BBC explicaban que si nada lo remedia, el 31 de octubre se producirá un Brexit duro, una salida abrupta y sin acuerdo de Reino Unido de la Unión Europea. Ahora es lo que se está debatiendo, si finalmente va a ser ese Brexit duro o si va a ser un Brexit con acuerdo. Igualmente explicaban: Reino Unido abandonaría la Unión Europea el 31 de octubre, pero se mantendría el periodo de transición original hasta el 31 de diciembre de 2020. Explican que de esa manera, una vez consumado ese divorcio oficial, a partir del 1 de enero de 2021, Reino Unido dejaría las instituciones europeas y la unión aduanera. Ahora, lo que se está debatiendo, como digo, y que sale en las portadas de periódico, es ese acuerdo, si va a haber un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido. El ABC también, el ABC en su caso habla precisamente de las tesis. Dice: otro alto cargo con tesis plagiada. Dice que la directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid se doctoró con un trabajo copiado en la misma universidad y en el mismo departamento 4 días después que Sánchez. Y bueno, en la foto pues vemos una silueta del que reconocemos como Pedro Sánchez, así que siguen con el tema de la tesis de Pedro Sánchez. Pero el resto de periódicos sí que llevan en portada esa información de Boris Johnson. De hecho, el diario El Mundo habla de que Bruselas recela de Johnson y rehúye su plan para Irlanda. Habla del show de Boris y dice que observa puntos problemáticos en las alternativas a la salvaguarda presentadas por el primer ministro británico para alcanzar un Brexit pactado. Dicen que el Premier aprovechó ayer su discurso en la conferencia de su partido para mofarse de Westminster y dijo que habló de si el Parlamento fuese un reality show, muchos votaríamos por salir de la jungla, y al menos podríamos haber visto cómo obligaban al speaker a comer el testículo de un canguro. Bueno, sin más, como decían también cuando entrevistamos al autor del libro Facha, tampoco tenemos que hacernos gran eco de estas declaraciones de este tipo de personajes que no llevan a ningún lado, sino que tenemos que remitirnos precisamente a los datos. Y es que ahora mismo se está debatiendo esa propuesta de acuerdo que ha hecho Boris Johnson a la Unión Europea, más allá de que él hable de que esto es un show o de si esto es Gran Hermano, un reality show o lo que sea. También en el diario La Razón llevan esa información, hablan del ultimátum de la doble frontera y de esa oferta de Johnson a la Unión Europea. Dicen que a menos de un mes de salir de la Unión Europea, Londres propone que la provincia de Ulster permanezca vinculada al mercado único hasta 2025 para evitar una frontera dura en Irlanda. Dicen que Bruselas estudiará el plan, pero mantiene sus dudas. Así que estamos en ese punto de inflexión y a menos de un mes para la salida oficial de Reino Unido. También otros temas encima de la mesa. El diario El País lleva la información de que la bolsa sufre en España su mayor caída en 2 años. Dice que los mercados mundiales bajan ante las señales de un frenazo económico. Lo estábamos comentando además ayer aquí, el tema de la economía, el tema de si se está estancando y de cómo va a ir afectando, si estamos ante las puertas de una crisis económica o no. Y también, dicen, los partidos fracasan en su intento de abaratar la campaña sin consenso para evitar la publicidad exterior o unificar los envíos de papeletas. Además, alertan de la falta de especialistas médicos que lastra la sanidad pública y llevan el caso, además, también de Plácido Domingo, que dimite como director general de la Ópera de Los Ángeles. Y también en el diario El Mundo llevan otras informaciones, en concreto el miedo, dicen, a la nueva guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que hunde la bolsa. Dicen que las ayudas a Airbus desatan un duelo de aranceles que agrava el temor a otra gran recesión, y dicen que Trump anuncia subidas de tarifas a aviones y alimentos este mes.
Y para terminar, también en el diario La Razón llevan ese miedo a la recesión que noquea, dice el diario La Razón, las bolsas. El IBEX pierde los 9.000 puntos en su mayor caída en 2 años y retrocede un 2,8%. Y el 155, como sabéis, sigue presente. El diario La Razón habla de las dudas entre los juristas de si el Senado está disuelto, no se puede aplicar el 155. Llevan esa declaración y dicen que rebajan el optimismo de Sánchez respecto a la constitucionalidad de una intervención con el Ejecutivo en funciones. Sobre esto le preguntaban al propio Íñigo Rejón en Carne Cruda, le preguntaban sobre si estaría a favor de aplicar el 155 en Cataluña y contestaba lo siguiente. ¿Está usted a favor de un referéndum para Cataluña? Creo que hace falta un acuerdo entre los catalanes y ese acuerdo tiene que refrendarse en las urnas, sí. ¿Aplicaría el 155? No, es un error. ¿Dejaría de apoyar a Pedro Sánchez si aplica el 155? No, yo no le apoyaría en el 155. Creo que es un error. Creo que además el Partido Socialista se equivoca entrando en esa competición de una puja al alza a ver quién es más bruto con Cataluña. Creo que eso aleja más a Cataluña de España, pero al mismo tiempo no poder avanzar en un tema no debería hacer que no pudiéramos avanzar en el resto. Y en las medidas en las que Pedro Sánchez resulta que lo que prefiera sea escorarse más a la idea de país que tiene Albert Rivera, que es irse a montar el pollo a Vic, a Vallecas o al Orgullo Gay, pues ahí nosotros no vamos a estar. Y también sobre esto le preguntaban a Pablo Iglesias en una entrevista en el programa de Ana Rosa y hablaba precisamente del caso de los miembros de los CDR detenidos y hablaba de que no hay que banalizar el terrorismo y que el terrorismo, decía, es una cosa muy seria como para vincularlo tan alegremente cuando todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrió con el tema de las detenciones de los CDR. El terrorismo es una cosa muy seria. En España hay víctimas del terrorismo que han visto como a un familiar le pegaban un tiro en la nuca o le ponían una bomba en el coche. Comparar eso con los CDR creo que es banalizar el terrorismo y faltar al respeto a las víctimas del terrorismo. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si efectivamente estaban fabricando bombas o no. Ahí vamos a esperar a ver lo que pasa en el juicio. Pero creo que hay algunos que están deseando decir vuelve la ETA en Cataluña, y creo que eso es muy responsable y que eso es una falta de respeto hacia las víctimas de ETA, y creo que no se puede llamar terrorismo a cualquier cosa. Y por otro lado, seguimos en esa precampaña electoral, sobre todo los que parece que están más metidos en esa precampaña son el Partido Socialista. Parece que estaban bastante preparados para lo que venía, para esos comicios electorales del 10 de noviembre. Y en concreto escuchábamos a Ábalos, que es curioso porque a pesar de que el Partido Socialista decía que iba a hacer una campaña en positivo, de mirar hacia adelante, de no mirar hacia atrás sobre lo que había ocurrido, sobre los bloqueos, sí que escuchábamos al propio Ábalos ayer criticando que Podemos, decía, hubiese bloqueado los pactos 4 veces. Nosotros somos socialistas por elección, no por designación de nadie. Lo hemos elegido ser y lo hemos mantenido durante mucho tiempo. Y a peores situaciones hemos podido soportar. Así es que ese ha sido el gran error estratégico de aquellos que dicen que quieren gobernar la izquierda, pero mira por dónde siempre consiguen que gobierne la derecha. Porque ya son 4 veces, y digo yo, y si hay que buscar el término de la costumbre, entiendo que es el uso reiterado, pues esto ya es costumbre. 4 veces no es casualidad. Pero, ojo, que también teníamos otras declaraciones del día de ayer de Ábalos, que las tuiteaba además el propio Partido Socialista desde su cuenta oficial, y decía Ábalos, 2 puntos. El PSOE es España, y lo más parecido al PSOE es España, o España es lo más parecido al PSOE. El PSOE es el único que tiene un proyecto para España.
en nuestras siglas está. El único partido que tiene la E de España es el PSOE, y por algo será. Bueno, este trabalenguas lo tenéis además en la página oficial del Partido Socialista. Se supone que son unas declaraciones de Ábalos en las que se puede ver cómo mencionan tantas veces la palabra PSOE como la palabra España. Ya vemos cuál va a ser el discurso del Partido Socialista de cara a la campaña electoral. El PSOE y un discurso nacionalista que ellos mismos criticaban, porque no hay más que irse también a la cuenta oficial del Partido Socialista, esa hemeroteca, pero no tan lejana, sino del 19 de septiembre de 2019, en la que Pedro Sánchez, destacaban las declaraciones de Pedro Sánchez en la entrevista que hacía con La Sexta, en la que decía: la derecha quiere patrimonializar el término España, quieren construir una sociedad donde solo caben ellos. Esto es lo que decía Pedro Sánchez el 19 de septiembre de 2019. Criticaba que la derecha decía patrimonializase el término España, se apropiase del término España. Sin embargo, no hemos tenido que irnos muy lejos, porque el pasado 2 de octubre, ayer, el propio Ábalos decía que el PSOE es España y que España es lo más parecido al Partido Socialista. Si esto no es apropiarse de España, que venga el Pedro Sánchez del 19 de septiembre de 2019 y lo vea. Leave behind so much left to say, but we'll have time, 'cause with forever there's another day. Leave behind so much left to say, but we'll have time, 'cause with forever there's another day. Pero también sigue el debate sobre Podemos y también sobre Más País. Si nos enviabais varios audios a favor, en contra de unos de otros, y creemos que es importante escuchar todas las opiniones, y por eso hemos sacado algunos de los audios que nos habíais enviado, y empezamos por el de Miguel, que se mostraba crítico con la posición de Iglesias. Buenos días, cafeteros. Solo escucho culpar a Errejón de la división de la izquierda. Sin embargo, creo que es Pablo Iglesias quien está dividiendo con su ego y su actitud manipuladora. ¿O qué pasa? ¿Todos los que optan por Errejón como Eco y Compromís son tontos? Vescanza, Luis Alegre, Pablo Agustín Duy, Teresa Rodríguez, Fernández Liria, Ramón Espinar, etc. ¿Todos quieren dividir a la izquierda? ¿No será el problema Pablo Iglesias? Y por otro lado también escuchábamos a Iria desde Lisboa, que nos hablaba del fenómeno Errejón y se mostraba bastante crítica. Buenos días, cafeteros. Una pequeña nota sobre Más País. Me parece que este fenómeno que se está dando con Errejón y con su partido es muy característico de España. Un partido autonómico que decide presentarse rápidamente a las elecciones generales y que asume semejante protagonismo en tan poco tiempo, debido fundamentalmente a cuestiones de morbo y a cuestiones relacionadas con el personaje, con Errejón y no con un programa político ni con ideas concretas y específicas que lo sustenten. Y por otro lado, la estrategia de Errejón de no proponer ideas, sino decir yo lo voy a hacer bien frente a los demás que lo han hecho mal. Es decir, este oportunismo de yo no sé lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer mejor que los demás que lo han hecho mal. Me parece, es como decía, muy, muy representativo de España y la verdad es que bastante triste. Más allá de lo que Errejón y su partido puedan hacer y puedan significar, este fenómeno me parece mucho español. Un beso. Y luego, por otro lado, nos encontrábamos con la posición de Nacho Escursel, que hablaba de por qué no se habla de esa reconciliación. Nos lo enviaba hace unos días este audio. El trauma que está sufriendo la izquierda como ente aquí en España obedece a la expulsión de Íñigo Errejón de Podemos. Muchas voces autorizadas y gente importante dentro del partido lo advirtió que de concretarse esta expulsión el partido se partía en dos, y evidentemente eso iba a cambiar las tornas en cómo iban a funcionar diversas alianzas y diversos acuerdos. Antes que alguien pueda decir que este es un traidor o que fulano es un traidor, les recuerdo a esta gente que el acuerdo que hizo Errejón con la gente de Carmena dejaba fuera a Izquierda Unida. Algo parecido al acuerdo de Adelante Andalucía
que dejaba fuera a Equo, con la gravedad de todo esto, que lo votado por las bases, Equo debía estar dentro del acuerdo. Dicho esto, si hay opciones de devolver el poder siquiera en algún momento, todas y cada una de ellas pasan por una reconciliación. El caso es que se supone que el objetivo programático pues acabaría siendo el mismo, ¿no? Al menos de los votantes tanto de Más País como de Unidas Podemos. Y bueno, de hecho, lo que sí que está claro es que hay un debate y hay unas discusiones. De hecho, David, oyente de este programa, nos hablaba, bueno, pues de que en su entorno también existe ese debate que todavía no queda del todo claro. Buenos días, cafeteros. Ayer, durante una cena con mi mujer, me soltó la bomba de que iba a votar a Íñigo Errejón. Yo, ante la sorpresa, pues la intenté convencer con todo el argumentario de que debíamos de votar a Unidos Podemos y hacer un gran grupo ahí. Pero la verdad que ella, con solo un argumento, me convenció. No quiere volver a votar a Pablo Iglesias. Y lo cierto es que en casa estamos cansados de este hiperliderazgo. Si votamos a Unidos Podemos, reafirmamos el liderazgo de Pablo Iglesias. Si votamos a Íñigo Errejón, debilitamos la unidad de Unidos Podemos. Ahora parece que voy a utilizar la jornada de reflexión. Buenos días. Dice por aquí, buscadores de pide el divorcio. No, hombre, no estamos a eso. Bueno, más allá de eso, como digo, sí que es verdad que hay un debate, ahí está, pero como decíamos, además lo veis con el hashtag del programa que es La Cafetera Ceuta. Es un tema que ha sido muy comentado y que además vamos a arrancar leyendo los digitales. Como os podéis imaginar, en el diario.es llevan en portada esa información de la que estamos precisamente hablando aquí en La Cafetera y en la que queremos también centrar el foco, a pesar de que no esté en las grandes portadas de papel. El gobierno, dice el diario.es, recurre al procesamiento de los guardias civiles de Ceuta porque ningún migrante murió, dicen, en el lado español del mar. Explican que la Abogacía del Estado pide que los 16 agentes procesados por la muerte de 14 personas en el Tarajal no sean juzgados. Además, se comenta en su escrito textualmente: todos y cada uno de mis representados tuvieron una actuación impecable desde un punto de vista objetivo. Las reacciones nos han hecho esperar. Bueno, ya lo decía por aquí Graznando, oyente de este programa, con el hashtag. Decía: lo ocurrido en el Tarajal debe ser aclarado y que los culpables paguen por sus errores. Es una vergüenza lo que está pasando, sobre todo porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de las personas que murieron. Y ahí hay que depurar responsabilidades, evidentemente. También por aquí, por ejemplo, teníamos Cristina Fallarás, que decía: no puede ser, murieron 15 personas, la Guardia Civil los torpedeó con botes de humo y pelotas de goma. Y se preguntaba: ¿qué es eso de pedir la absolución de los agentes? ¿Qué basura de gobierno es el suyo? Y mencionaba a Pedro Sánchez, decía: siento vergüenza, ira y asco. Olga Rodríguez también comentaba la información y decía: el gobierno actúa de nuevo dando la espalda a los derechos humanos, sobre todo porque estamos hablando de un gobierno que se considera progresista, un gobierno que está alardeando de la defensa de los derechos humanos. También por aquí lo comentabais además con el hashtag del programa. Además es una información que, como digo, conocíamos a lo largo del día de ayer. Y además Elena Maleno, precisamente hace un par de días, enlazaba esta información del diario El Mundo, por la que se explicaba que los familiares de los ahogados en el Tarajal se pronunciaban y decían: solo pedimos a la Fiscalía que defiendan a las víctimas. La acusación popular ejercida por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado califica los hechos de delitos de omisión de socorro y homicidio imprudente. Bien, pues unos días después conocemos esta información, por la que tendrá que dar cuenta el propio gobierno, que se considera, insistimos, progresista y que ahora nos ve abocados a este tipo de decisiones, a este tipo de informaciones que no son precisamente adjudicables a un gobierno progresista.
Seguimos comentando con el hashtag, como digo, almohadilla la cafetera Ceuta. Almohadilla la cafetera Ceuta. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, y aparte de esa información sobre la cuestión de lo sucedido en el Tarajal, también nos vamos a otras informaciones de la portada de los digitales. En el diario.es también llevan esa información de que España cierra el tercer año más seco de la última década, a pesar de las lluvias torrenciales de septiembre. Dicen que en el año hidrológico de octubre a septiembre ha llovido un 17% menos que la media histórica, según los datos de Transición Ecológica. Dicen que el consumo sostenido, agrícola especialmente, ha dejado las reservas en un 41%, 12 puntos menos que hace un año y por debajo de la media de la década, que eran 54,2%. En el caso también de las elecciones, hablan en el diario.es de que la repetición electoral concentra el voto de la derecha en el Partido Popular y fragmenta a la izquierda. Explican que los estudios demoscópicos para el próximo 10 de noviembre, cuando se producirán esas elecciones generales, apenas contabilizan cambios en el equilibrio de los dos grandes bloques ideológicos de la política española. Así que nos encontraríamos con eso, con que la repetición electoral concentraría previsiblemente el voto a la derecha en el Partido Popular, lo que le beneficiaría a la derecha, y fragmentaría el voto a la izquierda. Si nos vamos hasta el diariopublico.es, ellos destacan que el gobierno dice no poder evitar la Supercopa en Arabia Saudí, aunque no le gusta. Además nos la enviaba esta información el Tuert, oyente de este programa, a través de ese hashtag. Es una información de Público.es en la que explican que el Consejo Superior de Deportes no apoyaría la celebración del torneo en países donde no se respeten los derechos de la mujer, pero desde el Ejecutivo aseguran que su competencia es exclusiva de la Real Federación Española de Fútbol.
Por otro lado, siguiendo con lo que hablábamos anteriormente sobre el 155, en el diariopúblico.es dicen que el Senado tiene un informe que avala la aprobación del 155 estando disuelto, lo que contradice además lo que se decía en la portada del diario La Razón. Dicen que sería adoptado por la Diputación Permanente ante una situación grave después de difundirse la sentencia del Procés. Si el Gobierno opta por tomar el control de los Mossos con la Ley de Seguridad Nacional, hay riesgo, dicen, de que sea anulado por el Constitucional. Y también llevan la información de que España se droga como nunca. El gasto en narcóticos supera los 20 millones diarios. Así lo dicen en el diariopúblico.es y explican que los toxicómanos alcanzan su mayor nivel histórico de consumo, mientras los traficantes hunden los precios de estupefacientes como la cocaína y los derivados de la anfetamina ante la superproducción en Latinoamérica y en Europa. Pero si nos vamos hasta Infolibre, dedican un espacio a la corrupción. Hablan de Púnica y dicen que el contrato que usó el Gobierno de Madrid para adjudicar en una semana 9 millones en publicidad tampoco aparece en su web. La investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular confirma que, dicen, el IMADE, un organismo opaco ya extinguido, encomendó a SWAT SL en 2006 decidir a qué firmas había que encargar las campañas institucionales. Dicen que de esa adjudicación por 1,37 millones no hay rastro en el portal de contratación. Y en el caso de Sánchez y la Ley de Seguridad Nacional, pues también se pronuncian en el diario Infolibre. Dicen que Sánchez no podrá tomar el control de los Mossos a través de la Ley de Seguridad Nacional. Dicen que el Constitucional estableció en 2016 que solo es posible poner en marcha un mecanismo de cooperación reforzada, pero no privar a la Generalitat de sus competencias sobre la policía autonómica. Y para terminar en Infolibre, llevan una información que no llevan en portada otros medios. En este caso hablan del caso de Lula. Hablan de lo que el presidente me contó en su habitación celda de Curitiba. Baltasar Garzón se entrevistó con Lula da Silva en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde el expresidente brasileño se encuentra preso desde el 7 de abril de 2018. Escuchábamos hace poco aquí en la cafetera, en ese acto que hacían con sindicatos y en el que participaba Dilma Rousseff, y hablaba precisamente del caso de Lula. Bueno, pues Infolibre ahora rescata esas informaciones y habla de que Baltasar Garzón pues entrevistó con Lula da Silva y dicen que denuncia al expresidente brasileño la confabulación entre élites empresariales, políticas y mediáticas junto con las judiciales, que ha sido patente. Había que acabar con el Partido de los Trabajadores, decía el expresidente brasileño. Así que estas son las principales informaciones de los digitales. Ya también sabemos las principales de los partidos, de los periódicos de papel. Y como sabéis, como cada jueves, también destinamos un espacio para hablar de memoria histórica que, como sabéis, además está ahora mismo presente en la actualidad, no solamente por el caso del Valle de los Caídos, por el caso de cuándo se va a sacar a Franco del Valle de los Caídos, sino también sobre esas medallas que siguen siendo noticia, las medallas de Billy el Niño, y sobre todo de algo más importante, y es que se hable de la impunidad de alguien como Billy el Niño. Sobre esto, además, escuchábamos a Pablo Iglesias hablar en el programa de Ana Rosa, porque le preguntaban sobre esto mismo y él contestaba que no basta con sacar a Franco del Valle de los Caídos. Creo que hace falta ir más allá y que haya tutela judicial efectiva para las víctimas del franquismo. Mientras tú y yo estamos hablando, hay un torturador, un ser execrable como Billy el Niño, que cobra extras en su pensión por haber recibido medallas y que nunca ha sido puesto en un tribunal para juzgar sus crímenes. Alguien que torturó a un compañero tuyo como Paco Lobatón y a muchos más jóvenes que luchaban por la democracia. No basta con trasladar una momia, creo que es necesario que en este país se haga lo que se ha hecho en el resto de países europeos, y es dar tutela judicial efectiva a las víctimas. Las víctimas del franquismo tienen derecho al mismo respeto y a la misma consideración que las víctimas del terrorismo. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo?
Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis, escribisteis cartas de queja, comprasteis en otras tiendas, no. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues todos los jueves ya sabéis que ponemos el foco en la memoria histórica, lo ocurrido en el pasado, que nos permite explicar muchos de los acontecimientos de hoy día y que nos permiten también mirar hacia el futuro con el foco colocado en la justicia, en la reparación, en la memoria. Con frecuencia, ya lo sabéis, hablamos con Emilio Silva, el presidente para la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, que está en efecto por Estados Unidos, y así que en su defecto hoy conversamos con Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muy buenos días, Boni. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, es un amigo de la cafetera, en todo caso, Bonifacio. Teníamos muchas ganas, además, de que estuvieses algún día aquí con nosotros, Boni, y además en estos días que hay tantísima atención fijada en Billy el niño. Nos ha sorprendido de pronto que ha cobrado una enorme actualidad
de nuevo cuando hemos conocido los expedientes oficiales que están justificando que este policía franquista, que está acusado de torturas, haya recibido 4 medallas policiales que le aumentan un 50% su pensión. Estamos oyendo hablar incluso de que estas medallas pensionadas fueron obtenidas de manera irregular, pero de nuevo Billy el niño otra vez en el foco y sigue todavía con estos privilegios. Por una cosa que nos llama la atención es que sucesivas veces se ha ido prometiendo que se le iban a retirar las condecoraciones y las medallas, pero ahí le tenemos, ¿no? Bueno, parece que lo que queda del franquismo, que es más de lo que aparenta, pues tiene nombre y apellidos en algunos casos tan llamativos como el que acabas de decir. Entra dentro de una cierta normalidad, aunque parezca extraño que yo lo diga, pero entra dentro de una cierta normalidad, puesto que nunca se cortó de una manera seria con el franquismo y con lo que pasó incluso a la muerte de Franco, que todavía hubo un tiempo oscuro en el que se llevó a cabo políticas de represión durísimas en este país, ¿no? Entonces, Billy el niño forma parte de esa larga lista de historias en las que, bueno, se van conociendo, son tenebrosas, son siniestras, como todo lo que fue la dictadura. ¿Cuál es el problema? Pues que ni la justicia, ni la política, ni desde el mundo del poder en general se ha querido ajustar cuentas con este pasado tan tenebroso como acabo de decir, ¿no? Es más, seguramente, bueno, pues también se ha llegado a decir que guardan informaciones, digamos, entre comillas, sensibles, algunos de estos personajes, ¿no? Y eso les protege de alguna forma de posibles actos de justicia, por decirlo así, ¿no? Únicamente está reclamado por Argentina, es decir, en España nadie le reclama. En España, como tú acabas de decir, se le ha premiado en democracia de una forma inaudita, ¿no? Claro, porque cuando algún corresponsal internacional ve este tipo de noticias nos pregunta, ¿pero cómo es posible que en España se esté produciendo esta forma las raíces del franquismo se hundan con tanta fuerza dentro de la propia democracia, ¿no? Y resulta muy llamativo descubrir que hay un montón de cosas que todavía nos unen, asuntos no resueltos del franquismo, claramente, ¿no? Claro, si no, nosotros nos pasa igual, es decir, yo he estado en contacto y estamos en contacto habitualmente con elementos inquietos desde el exterior, noruegos o desde Alemania, vienen delegaciones como sabéis, de prácticamente todo el mundo por aquí, o se comunican con nosotros y nos hacen estas observaciones, pues un poco casi desde la incredulidad, ¿no? Es decir, ¿cómo puede pasar esto? Yo hace muy poco, en una entrevista que hicieron para Le Monde, estábamos en el Escorial y se extrañaban. Dice, ¿cómo es que no está habiendo incluso movilizaciones generales contra lo que queda del franquismo y esas manifestaciones que hay de apología del franquismo tan impunemente, ¿no? Y yo les hice una prueba muy fácil. Digo, pues mira, voy a decir, aquí estamos en una cafetería llena de gente. Digo, voy a decir viva Franco, así en alto, a ver qué pasa. Y así lo hice y efectivamente no pasó nada, y ellos estaban extrañadísimos, ¿no? Digo, ya, es que esto es España, ¿no? En España estamos así, pero estamos así por una razón esencial: el desconocimiento de la verdad, el desconocimiento de lo que sucedió aquí, a nivel social y en general, tiene esta consecuencia, entre otras, ¿no? Y ahora nos encontramos con la prometida exhumación de los restos de Franco. Parece que está más cerca que nunca. Decía Pedro Sánchez el otro día que no tendrá lugar durante la campaña electoral, pero es como una promesa permanente, también otro de los capítulos no resueltos, y a la vista de la respuesta que ha creado en algunos sectores muy fundamentalistas, muy radicales, pero es evidente que sigue ahí enquistado esto también, ¿no? Sí, como el propio Valle, parece un quiste efectivamente en el centro del país, metafóricamente hablando lo sigue siendo, ¿no? En el centro mismo de España, ¿no? Sí, son muchas las promesas que se han hecho. Yo tuve la oportunidad no hace mucho de reunirme, porque nos convocó el gobierno, y reunirme en nombre de la asociación con Pedro Sánchez y con la ministra de Justicia y decirle, entre otras cosas, que llegan demasiado tarde, que hay países sin ley de memoria histórica que han hecho bien sus deberes y países con ley de memoria histórica que no lo hacen. ¿Por qué? Porque ha faltado voluntad política. Y con la exhumación de Franco pasa exactamente lo mismo. Se ha estado más atento a lo que la familia o los defensores de Franco o las asociaciones franquistas pudieran alegar o decir, o incluso la orden de los benedictinos. Se ha estado mucho más atento de las instituciones del Estado a estas cuestiones que a lo que debería de haber sido una voluntad política de resolver uno de los muchos asuntos pendientes, que es sacar a Franco de allí, ¿no? Entonces no ha habido voluntad política, ha habido como una especie de gesto
teatral, ¿no?, en el que a todo muy atentos a los movimientos que pudiera haber por si acaso se impedía desde el punto de vista legal ejercer sus derechos a una familia muy sensible, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿y con los demás dónde está la justicia? Claro, ¿dónde está el estar atentos a esos derechos? Tú estuviste en aquella reunión con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno. ¿Qué os manifestó? Bueno, vamos a ver. Yo saqué la conclusión de que es un excelente actor porque sí nos manifestó que había un cambio de actitud en el gobierno, que estaban por no solo escucharnos a los que estábamos allí presentes, sino por dar un vuelco y convertir la próxima legislatura en la legislatura de la memoria histórica, ¿no? Bueno, esto es lo que nos manifestó de palabra, como digo, buenas palabras, ¿no? La gente que allí presente, bueno, unos más entusiastas que otros, pues estaban encantados de haberle conocido en aquella reunión, ¿no? Y tal vez nosotros, no desde el escepticismo, sino desde una práctica que en la cafetera se conoce bien, ¿no? Que no es que seamos críticos, es que somos partidarios sensibles, sobre todo, de que se preste atención a quien de verdad se tiene que prestar, ¿no? Y ahí no hubo una respuesta. Cuando nosotros planteamos no hace falta una nueva ley de memoria histórica, no se nos dijo nada. Cuando le dijimos a la ministra que tenía que rectificar lo que había dicho en París sobre que España y los soldados españoles habían participado en la liberación de París, y le dijimos, rectifique usted, señora ministra, porque España en ese momento estaba con Hitler y Mussolini, y los soldados españoles en la División Azul. Quienes entraron en París fue la resistencia, los republicanos. Muchos de ellos volvieron a España, por cierto, para enfrentarse a la dictadura. La señora ministra, en lugar de responder, se cogió un cabreo de 1000 demonios. Es decir, entonces, ¿qué es lo que yo pude detectar? Pues que por una parte hay teatro, que se demostró luego las 300 y pico medidas que se publicaron al día siguiente todos los días, donde no había ninguna de las propuestas, ninguna de las peticiones que se le hicieron en aquella reunión figuraba en esas 300, no sé si son 370 medidas o algo así, ¿no? Es decir, no figuraban. Es más, nos toman el pelo y lo encuadran dentro de la política antiterrorista del Estado. Es decir, esto es, sencillamente, yo primero saqué la conclusión de que allí estábamos asistiendo a una puesta en escena de cara a lo que ya era entonces campaña electoral, y en segundo lugar, una vez puesto negro sobre blanco esa reunión que había tenido con los llamados movimientos sociales, consideré que sencillamente se nos había tomado literalmente el pelo. No a nosotros, que nosotros a fin de cuentas personalmente representamos lo que representamos, sino a la larguísima lista de víctimas de la dictadura franquista. Este es el problema. Esto ha quedado muy bien retratado. El hecho de que haya un juez, José Justi, que es responsable del juzgado del contencioso administrativo del número 3 de Madrid, que suspendió el informe de obra para levantar la losa de la tumba del dictador y se agarró un vericueto legal diciendo que se requiere un tipo de licencia urbanística especial para sacar los restos, y entonces tiene bloqueada la exhumación. Alguien que se ha manifestado públicamente en contra de la ley de memoria histórica, que tenga potestad para parar la exhumación, ni más ni menos que de un dictador, de un mausoleo donde es homenajeado, nos retrata algo también sobre este país, ¿no? Sí, efectivamente. Yo decía antes que yo he tenido, como hablábamos hace un rato, he tenido ocasión de explicarlo a incluso a gente que desde fuera se hace este tipo de preguntas. Digo, bueno, es que el franquismo no es una asociación, no es la familia, es que sociológicamente el franquismo quedó enquistado, quedó agarrado firmemente en instituciones en las más importantes del país. Y no digo ninguna barbaridad si repito que la monarquía es una de ellas. Pero no lo digo yo, es que nace cuando nace y nace por donde nace. Bien, y a partir de ahí podemos seguir en la judicatura, en la misma política, cualquier organización política, digamos que hablando en plata, se la coge con papel de fútbol antes de meterse en este asunto, ¿no?, de la dictadura. Y ahora mismo incluso hubo gente celebrando la decisión del Tribunal Supremo de sacar a Franco. Bueno, pues no celebremos tanto, porque primero todavía no ha salido. Yo no lo he visto. Fernando, todavía no lo he visto. Primero. Y segundo, ¿se lo van a llevar a Patrimonio Nacional? Otra bofetada que nos dan, hombre, a un lugar que es Patrimonio Nacional. Entonces, lo de este juez, bueno, entra dentro de esa normalidad. Bueno, además es que entra dentro
de la tomadura de pelo más escandalosa. Es decir, que mover la losa de 2.000 kilos va a poner en peligro la estructura del monumento. Vamos, esto no es tomar el pelo, esto es ya llamarnos tontos a todos. Entonces, bueno, si no se hace nada ante situaciones como esta, si el Poder Ejecutivo y el Legislativo no pintan nada en este país y están presos de la decisión que no es más que la atención que le presta ese juez a la familia franquista, a la familia de Franco, pues hombre, algo no funciona. Yo a Pedro Sánchez sí se lo dije, digo, tú tienes no solo la voluntad que expresó el Parlamento sobre este tema, sino tienes una cosa que se llama Boletín Oficial del Estado, proceder. Es que no hay que darle más vueltas. Y luego que van a recurrir, que recurran, pero hay que hacer las cosas y que hacerlas bien. Pero es paradójico porque siempre se pide una paciencia, hay una eterna promesa que siempre planea. Ahora hemos escuchado también, en este mismo sentido, a Marlaska, que decía, se comprometía a retirar las medallas a Billy el Niño, pero decía, bueno, pero para eso se necesita un gobierno estable, siempre hay una promesa a futuro, siempre hay una necesidad posterior, siempre se pide paciencia a las familias de los represaliados. Poca paciencia se les pide a las familias del dictador Franco, ¿no? Es una cosa verdaderamente llamativa. Bonifacio Sánchez, te agradecemos muchísimo, Boni, tu ayuda. Cuídate, un abrazo. Muchas gracias a ti, Fernando, un abrazo, hasta luego. Españoles. Franco ha muerto. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes en la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Vamos para Madrid, apoyando a la plataforma de pensionistas, porque algunos lo somos y otros, los que vienen detrás, lo tienen todavía más difícil que nosotros. Así es que es una causa que nos beneficia a todos. Pues así escuchabais, estas eran las voces de esas personas que siguen manifestándose y que lo que están haciendo es participar en una marcha en defensa de unas pensiones dignas. Una marcha que va a desembocar en Madrid. Es una marcha de pensionistas, como digo, que pretende confluir en Madrid desde distintos puntos del Estado para defender unas pensiones dignas, para defender el derecho a tener unas pensiones dignas, no solamente para ellos, sino para todos. El objetivo de esta marcha, como digo, es reclamar la formación de un gobierno que acabe con, dicen, la inactividad institucional en torno al sistema público de pensiones y asegure su mantenimiento en el futuro. Esta información nos la hacíais llegar varias personas, pero además ya la comentábamos en la agenda de la cafetera desde hace ya unos días. Y es que, como digo, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, además, ha convocado una concentración en Madrid para el próximo 16 de octubre. Será frente al Congreso de los Diputados, donde registrarán un documento con sus principales reivindicaciones, como que la pensión mínima se equipare al salario mínimo interprofesional, que está a 900 euros.
Además de los pensionistas que están recorriendo todo el país, hasta Madrid se están fletando autobuses para quienes no puedan participar en la marcha, pero sí quieran reivindicar sus derechos ante el Congreso. Además, también nos hacíais llegar a través del WhatsApp, también a través del hashtag, esta información que se produce hoy, y es que juzgan a las mujeres que sacaron una vagina en procesión. ¿Os acordáis? Las del coño insumiso. ¿Qué es lo que se juzga? Lo recordamos. Con motivo del 1 de mayo, las mujeres que ahora son juzgadas recorrieron en esa fecha por Sevilla, por el centro de Sevilla en 2014, lo recorrieron portando una vagina de látex en la llamada procesión de la Archicofradía del Santísimo Coño Insumiso y Santo Entierro de los Derechos Sociolaborales. Lo que pretendía ser una aquelarre feminista y una protesta festiva acabó convertida en una causa judicial, explican en Público.es. ¿Por qué? Pues por la denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos, que los consideró un ataque a los símbolos de la religión católica. El caso es que en junio de 2016, la titular del Juzgado de Instrucción, número 10 de Sevilla, archivó en primera instancia la causa, pero un año después, en 2017, después del recurso que presentó la Asociación de Abogados Cristianos contra el sobreseimiento, la Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa. Y es que la misma jueza que lo había archivado dictó en junio de 2017 el auto de apertura de juicio oral contra estas 3 feministas por un delito contra los sentimientos religiosos, ¿os suena? Y el pago de una fianza de 3.000 euros cada una para hacer frente al posible pago de la multa solicitada por el Ministerio Fiscal. Hoy, 5 años después de los hechos, se va a celebrar este juicio. Como digo, hoy juzgan a estas mujeres simplemente por sacar en procesión una vagina de látex. Y también terminamos la agenda de la cafetera con la vista puesta en aquellas personas que han perdido la vida tras intentar tener una vida mejor, tras arriesgar su vida para llegar a nuestras costas en busca de una vida mejor. Insiste y lo recuerda CEAR. Habla de que es el 6º año consecutivo con más de 1.000 muertes en el Mediterráneo. Dice, sí, has leído bien, más de 1.000 personas muertas cuando precisamente trataban de salvar sus vidas. Y hoy precisamente recordamos el caso del Tarajal, donde murieron 15 personas y ahora se pretende que no haya responsables, que se quede en vano. ¿Qué aprendí yo en estos 15 años desde que nació la canción de recorrer el mundo con estos 4 versos escritos en un posavasos de un bar de Madrid? Las décimas, la milonga, las canciones, las personas, cuanto más uno se acerca a ellas, más compleja es su identidad, más llena de matices, de detalles. Entendí que la identidad es infinitamente densa, como una serie infinita de números reales, que aunque uno se acerque mucho y la amplíe, no se acaba nunca. Las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos, es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Someone else holding on, keep it all to yourself, waiting to disperse. Sí, como dice Elena Noruega, este es Jorge Drexler, hablaba en una charla TED y hacía esa reflexión, bueno, pues a través de la música, hablaba de las identidades, de las raíces, de la importancia de conocer nuestras raíces y también de tener empatía con el de enfrente y de entender que todos venimos del mismo lado y que aunque sea solo por eso, debemos respetarnos y sobre todo respetar la vida del de enfrente, algo que parece que a algunos se les olvida, algunos mal llamados progresistas. Hasta aquí el programa de hoy. Quería daros las gracias, recordaros también
que las formas de participar en el programa son muchísimas. Tenéis muchas maneras de seguir participando, tenemos muchas maneras de seguir resistiendo. El hashtag del programa de hoy, que es @lacafetera_ceuta, podéis seguir comentándolo, sobre todo por si al gobierno progresista, llamado progresista, pues le da por hablar de esto mismo y por responder a esta decisión. También a través del canal de Telegram de La Cafetera, también a través me quedo sin voz ya, a través del WhatsApp del programa, que es el 627-002-002, y podéis escucharnos a través de muchísimas plataformas, de Spotify, de Spreaker, de iTunes, de YouTube, de muchísimas plataformas. Además veo que ya seguís comentando por aquí. María, quédate y hablamos de chicuelos, Elena Noruega. Porque Elena Noruega, oyente de este programa, además identifica siempre esta crestomatía que utilizamos de Jorge Drexler, como digo, la charla TED que habla de identidades y de raíces, y lo identifica siempre, Elena Noruega. Igual eres tú la que tiene cierta obsesión, porque además dice, ¿por qué no la invitáis? Dice, no te vayas por aquí, Dani Ger, sí, nos tenemos que ir. Además, mañana es viernes, mañana vamos a analizar, como siempre en Plata o Plomo, vamos a analizar esas entregas audiovisuales que nos ayudan a analizar la actualidad, a analizar la realidad. Dice Elena Noruega, es que la voz de Jorge Drexler es única, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos mañana, viernes. Hoy es jueves, hemos tenido esa parte de memoria histórica. Y mañana, como digo, aparte de la actualidad, también dedicaremos un espacio a analizar a través de una película, de un documental o de una serie este mundo en el que vivimos, para intentar conseguir algunas respuestas a cosas que son tan difíciles de entender como la noticia que conocíamos hoy de que el gobierno respalde a los guardias civiles del Tarajal. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y recordad, si estáis escuchando esto, no estáis solas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Throw away my fear.